amigos? Bienvenidos nuevamente a FMD TV, Memorias a Flor de Piel, un espacio en donde la piel siempre tiene una historia que contar. Les saluda su amiga Rosana Yergo, dermatóloga, presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología. El protagonista de este programa es la uña. La uña y los principales problemas que puede presentar. Así que esto se llama Tengo una uña enterrada. ¿Qué hago? Para hablar de este interesante y en muchas ocasiones también angustiante y doloroso problema, me acompaña el doctor Julio Enríquez Merino. Él es jefe del servicio de cirugía del Centro Dermatológico, doctor Ladislao de la Pascua. Le agradezco mucho al doctor Julio haber aceptado esta invitación. Bienvenido, doctor Julio Enríquez. Hola, buenas noches, Rosana. Qué gusto estar participando nuevamente en este foro, donde podemos dar comunicaciones muy interesantes e importantes para el cuidado de la salud, principalmente de los elementos de la piel. Muchas gracias por ser parte de FMD TV. Invitamos a todos nuestros amigos a que nos sigan durante este programa, porque vamos a dar información muy interesante y además tenemos, como siempre, un regalo para ustedes. Queremos consentirlos siempre un poco y los laboratorios ISDIN pues, nos ofrecen un kit de regalo para nuestros amigos. Pueden ustedes ver, son 3 productos. Es precisamente para el cuidado de las uñas, es para el cuidado de las manos y también pues los pies, cómo vamos a cuidar los pies. Entonces son productos para mejorar el cuidado de uñas, manos y pies. En cualquier lugar de la República en donde te encuentres, vas a poder participar y poder ser uno de los 5 ganadores de este estupendo kit de regalo que el Laboratorio ISDIN nos ofrece. Más adelante vamos a mencionarte las preguntas de la trivia que deberás contestar y te recuerdo que las respuestas se envían al inbox de la Fundación Mexicana para la Dermatología, vía inbox. Bueno, pues entrando en materia, la atención a las uñas es campo del dermatólogo. Recuerda muy bien esto. El dermatólogo es el especialista en las enfermedades de la piel, del pelo y de las uñas. La función principal de las uñas, de esta estructura, es proveer de protección a nuestros dedos. Principalmente esa es la función de las uñas. Tal es la importancia de esta estructura, pues que ha servido de inspiración incluso para poetas. De tal manera que Lecumberri nos dice: quiero que pintes tus uñas de un rojo en verdad intenso con la sangre del amor que yo te tengo en el pecho. Pues bueno, esto suena muy bien, pero cuidado con los esmaltes de uñas. ¿Por qué? Porque hay muchos esmaltes que en su composición tienen algunas resinas de formaldehído y estas son muy alergénicas. Así que cuando nuestras uñas, particularmente aquellas que solemos pintar, empiezan a cambiar de color, se tornan amarillas o incluso blancas, o a veces incluso se despegan, pues esto puede ser una reacción alérgica al esmalte de tus uñas. Esto debes de recordarlo y la recomendación para cuando tengas que elegir un esmalte de uñas es que no posea resinas con base de formaldehído. Tú puedes verlo en la etiqueta y es mejor que no posea esto porque tienes mayor posibilidad de tener este problema en tus uñas. Bueno, pues nuestras uñas requieren de un cuidado especial. Aparte de evitar o limitar el uso de este tipo de esmaltes, veamos este video que nos va a decir cómo cuidar nuestras uñas también. ¿Uñas frágiles? Nuevo ISDIN C-Nails. Fortalece e hidrata tus uñas y cutículas en un clic. Más queratina, más hidratación, más silicio, más protección. Nuevo ISDIN C-Nails. Uñas perfectas en un clic. ISDIN. Love your skin. Este producto C-Nails que tiene ácido hialurónico, queratina
y un silicón pues nos ayuda a fortalecer, hidratar y promueve el crecimiento de nuestras uñas. Este es uno de los 3 productos que tú te puedes ganar. C-Nails, aparte de una crema que es para el cuidado de las manos y una crema que es para el cuidado especial también de nuestros pies. Querido Julio, vamos a platicar cómo cuidar nuestras uñas. Vamos a explicarles a nuestros amigos, a los que nos acompañan, los que están con nosotros conectados, pues cómo es el cuidado adecuado de nuestras uñas. Vamos a ver unas imágenes que nos van a ayudar a explicarles. En la primera imagen, pues habla del corte correcto. ¿Cuál es el corte adecuado que deben de tener nuestras uñas? ¿Cómo las debemos cortar? Bien, las uñas no deberían cortarse muy al ras. El esquema muestra el borde del dedo y ligeramente atrás el borde de la uña. Donde dice corte correcto, se ve lo que llamaría la gente un corte cuadrado. Y donde dice corte incorrecto, un corte en arco. Esto es de semicírculo. Quitar la esquina de la uña no es conveniente porque debilita la acción realmente de la uña. La uña no es un elemento ornamental de los dedos, eso hay que recordarlo. Es una protección. Las uñas de los pies nos ayudan a dispersar presión cuando caminamos y nos hacen más fácil el caminar. Si nos quitaran las uñas, para nosotros, los seres humanos, el caminar sería muy molesto. Y la uña, las uñas de los dedos de las manos nos ayudan a hacer la prensión fina. Si nosotros no tuviéramos estos elementos donde la presión se detiene, entonces no podríamos agarrar con facilidad ciertos elementos pequeños que nos ayudan a hacer las manualidades que nosotros tengamos que hacer. Por consiguiente, debe ser muy cuidadoso este corte, no quitar las esquinas, no cortarlos muy al ras. Hay mamás, abuelitas que quieren cortarle las uñas al bebé recién nacido cuando no ha hecho ningún movimiento, no agarra nada y ya le quieren cortar las uñas. Que porque se va a rasguñar, que porque se va a lastimar, que eso es relativo. En los niños que van a la escuela les enseñan a cortarse las uñas, pero a veces también las maestras indican un corte demasiado al ras y eso puede lastimar las uñas. Entonces debemos tener mucho cuidado con el corte que hacemos. Así es. Y la forma que debe ser cuadrada, no quitar las esquinas. Ahora bien, el calzado también debemos de ser cuidadosos. No debe de ser apretado, evitar estos zapatos como los que vemos que están en punta. Esto también favorece que las uñas se entierren. Sí, esta es una situación muy frecuente. Para la vida moderna, las mujeres están sometidas a una tortura constante con el zapato, con su obsesión de cambiar zapatos constantemente. Buscan zapatos muy extravagantes, con punta, con tacones muy altos. Esto modifica la posición del pie, modifica las articulaciones, genera sobrepresión en las uñas y nos causa problemas de compresión. El hombre en la actualidad usa zapatos más anchos. Habría que recordar que en el siglo XVII, XVIII, el hombre usaba zapatos con tacones y puntas. Eso se cambió y se quedó en la mujer, afortunadamente. Ahora nosotros vivimos más cómodamente y las mujeres viven torturadas con los zapatos y con la obsesión por los mismos. Por consiguiente, el zapato debe ser cómodo, que permita cierto movimiento de los dedos y que nos permita un apoyo conveniente. No estoy en contra del tacón, solamente estoy mencionando cuáles son los inconvenientes de usar tacones. Y si nosotros hacemos un corte adecuado de las uñas, debemos corregirlo. Además de esto, habría que revisar condiciones del pie, situaciones como pie plano, situaciones como pie cabo, donde está exagerado el arco del pie, u otras modificaciones de las articulaciones, el famoso juanete que se llama hallux en medicina, que modifica la posición de los dedos, también deben ser vistos para que se eviten problemas en el pie y no tan solo de las uñas. Las uñas son complemento de lo mismo y se ven afectadas por todas estas situaciones. Bueno, pues lo que podemos hacer es limitar el uso de tacones demasiado altos. No es tan conveniente, va a generar mucho mayor presión en los dedos, la presión que va a hacer en el momento de la pisada y justamente pues va a favorecer estos problemas. A pesar de que pueda existir un corte correcto, si nosotros estamos utilizando ese tipo de calzado, pues vamos a favorecer que las uñas se entierren. Sería muy conveniente también empezar a utilizar cremas
que tienen urea. Esto nos va a ayudar mucho para reducir callosidades que se llegan a formar en los pies por incluso el tipo de pisada que se tiene. Vamos a ver más imágenes porque estas nos van a permitir explicar qué hacer cuando las uñas se nos empiezan a enterrar. Cuando esas esquinitas están enterrándose y están generando dolor, ¿qué hago? Bien, esta imagen es muy adecuada. Quiero que vean el dibujo de la uña, aunque es un dibujo, es un esquema bastante adecuado en cuanto a la sección anatómica. El arco de la uña es un arco amplio. La uña cubre más del 80% de la superficie del dedo. Esto indicaría que es una uña en condiciones normales. Cuando empieza a utilizarse zapatos apretados o por alguna malposición de las articulaciones, por defectos de otra índole, el dedo grande puede desviarse hacia los demás dedos y entonces comprimir precisamente la esquina donde se ve en el dibujo que se está aplicando el algodón. Bueno, esa zona se pliega un poco más y va doblándose hacia la piel que está por debajo de la uña. Genera un proceso irritativo y con el crecimiento esta irritación se va generando mayor, puede causar inflamación, aparición de una secreción purulenta, aunque puede haber algunas bacterias, no es problema de infección, y dolor. Entonces, en este momento, si empezamos con esos problemas que pueden ser ligeros, conviene aplicarse una pequeña bolita de algodón por debajo de la uña para separar la uña, que es dura, de la piel, que es blanda. Cuando la uña roza más la piel, entonces genera este proceso inflamatorio y doloroso. La piel va a crecer mucho más rápido que la uña y debemos evitar eso con la aplicación de este algodón. Si evitamos el crecimiento, no se presentará el problema de uña enterrada. La uña enterrada no nada más es por el doblez de la uña, sino por la irritación que se ejerce la uña dura contra la piel blanda y un proceso inflamatorio adicional y provoca un crecimiento rápido de la piel. Entonces, si podemos hacer esto, evitaríamos mucho. No hay que acudir al podólogo. El podólogo, lamentablemente, en México no tiene una preparación adecuada y lo primero que quiere hacer es cortar la esquinita de esa uña y eso va a retrasar simplemente la aparición de nuevas molestias porque en un periodo de 3-4 semanas volverá a incrustarse la uña sobre la piel blanda y generar ese problema inflamatorio. Si ustedes han ido al podólogo, llevan 1, 2, 3, 4 sesiones, una cada mes, lo único que están haciendo es siendo cliente de un podólogo. No les está resolviendo esta situación. Por eso estas medidas que estamos presentando son sencillas y evitarán un problema mayor. Si el problema crece, entonces hay que ir con el dermatólogo. Con esta imagen quiero que se responda una pregunta que nos hace Mauricio Rodríguez. Él nos comenta que se quiso sacar una uña enterrada y que ahora pues le duele todo el dedo, que está hinchado y nos pregunta qué hacer. Precisamente lo que les estaba mencionando, si nosotros no sabemos cómo hacer un tratamiento conveniente, quererse sacar la uña, cortarse toda la orilla de la uña, lo único que va a hacer es complicarlo. Lo que tendría que hacer es aplicar algún producto antiséptico, tal vez algún antiinflamatorio y acudir a un dermatólogo. Así es, eso es lo que le recomendamos a Mauricio, que tuvo este problema. Veamos otra de las imágenes que queremos mostrarles, porque aquí se ve precisamente esta alteración un tanto en la pisada y vemos ya áreas en donde se notan callosidades y siempre yo les recomiendo a los pacientes que eviten el uso particularmente de limas de uñas o limas que van a disminuir este tipo de callosidades porque en lugar de favorecer realmente afectan, son más perjudiciales para la piel y para estas áreas y que nos es de mucho mayor utilidad y con más beneficio a la piel utilizar algunas cremas que tienen urea al 30 o 40% para reducir este tipo de lesiones, de callosidades. Quiero que vean esta imagen, es muy clara con lo que está diciendo la doctora Rosana. Si vemos la posición de los dedos están doblados hacia la parte del suelo, dijéramos.
Los dedos deberían estar extendidos para poder tener un apoyo muy importante. Y si vemos el primer dedo, que es el dedo más grande, está ancho en su base y angosto en su parte anterior. Seguramente ya le hicieron algún corte, ya hicieron alguna modificación. La posición de la articulación del dedo también está alterada. Entonces tiene una serie de alteraciones diversas. Aquí también conviene que el ortopedista lo vea. El dedo de en medio, el tercer dedo, presenta un punto blanquecino, es una callosidad. Esto indica que este dedo está tan doblado, a esto le llamamos dedos en martillo, porque el doblez es muy marcado y entonces la articulación roza contra el zapato y esto genera este callo. Debe ser valorado para ver si tiene el arco plantar anterior aplanado o si requiere alguna plantilla para modificar la posición de los dedos, que eso ayudaría muchísimo. Y aunque el corte de la uña es adecuado en el dedo mayor, tiene una serie de pliegues que seguramente tarde o temprano van a hacer que produzca un efecto de uña enterrada o de onicocriptosis y un proceso inflamatorio molesto y doloroso. El quinto dedo está doblado de manera tan exagerada que queda por debajo de los demás dedos y eso es una malposición. Eso no lo arreglamos los dermatólogos. Eso lo arregla el ortopedista. También tienen que acudir a un ortopedista para que sea la ayuda. Muchos podólogos hacen tratamiento de las uñas, le liman el callo va a volver a crecer por ese efecto de limadura, pero no ven esta posición de los dedos y no le indican tratamientos a los pacientes. Lamentablemente en México no tenemos podólogos que sean adecuadamente profesionales. Solamente se dedican a hacer algunas cosas de manejo de los pies sin un resultado definitivo. Así es. Entonces, recapitulando los puntos importantes que mencionas, no, en casos muy similares a los que ustedes están observando, pues primero acudir con el ortopedista, seguramente va a requerir algún tipo de plantilla. No debemos de limar los callos que se observen. Es importante mejor utilizar algún tipo de crema que contenga urea al 30 o al 40%, pero como les comentamos de forma inicial, es bien importante que acudan primero con el ortopedista porque el callo se está formando por la forma en la que está pisando. Hay una mala pisada y por lo tanto hay una fricción constante en algún punto de nuestros pies. Así que es bien importante recordar esto. Vamos a ver una imagen diferente para explicarles. Ahí vemos vemos una zona con una callosidad y también vemos el quinto dedo, la uña pequeñita, generalmente por el roce, fricción constante con los zapatos, pues tiende a hacerse, a engrosarse e incluso llegamos a pensar que existe algún hongo en esa uña y no es así. Esto generalmente le llamamos distrofia unguial y en el quinto dedo, en el dedo pequeño, suele ser bien común por el efecto del calzado inadecuado. Y si a esto se agrega que ya exista probablemente algún detalle ortopédico, pues es mucho mayor esta distrofia unguial del quinto dedo. Bien, con esta imagen también quiero mencionar que voy a parecer muy agresivo, pero otro enemigo público número 1 de los pies son las pedicuristas. Las pedicuristas, usted llega al salón de estética, le remojan el pie, toman una lima y le tallan los talones, la base de los dedos, todo donde encuentran callos. Los callos se forman por fricción, por roce, y lo que hace con la lima es precisamente fricción y roce. Y lo hace de manera intensa, por consiguiente, le quitará el engrosamiento de la piel, pero asegura que le vuelva a crecer para que dentro de 3-4 semanas vuelva a solicitar el servicio. En esta situación, el dedo también tiene una mal posición, está girado ligeramente hacia afuera, la uña debería estar hacia arriba y aquí se ve girado hacia la parte externa del pie y por eso al rozar con el calzado se maltrata. El dedo que está enseguida
se le ve una callosidad precisamente por una mal posición de la articulación. Estos son elementos que deben ser manejados por el ortopedista, nuevamente. No tanto por el pedicurista y tampoco por el podólogo. Porque digo, nos llegan a las instituciones muchos pacientes que han ido al podólogo y nunca les dijeron nada de esta situación. Frotarse los pies, en televisión aparecen cosas para frotarse todo y hay algunos aparatos que es muy bonitos en cuanto a diseño, pero es una lija que está frotando los callos. No son convenientes porque con eso van a asegurarse que vuelva a crecer el callo. No van a resolverlo. Hay que modificar los puntos de apoyo, utilizar zapatos que sean cómodos. Si están acoginados, a lo mejor sí requieren alguna plantilla suave para evitar el roce y buscar otras alternativas porque no es el tratamiento raspar los callos o aplicarle sustancias ácidas porque a veces lo hacen y mucho menos tratar de hacer cosas ya cuando la uña está modificada como en este caso. Así es. Bueno, pues las uñas enterradas, que en dermatología llamamos onicocriptosis, pues corresponde precisamente a el momento en que la uña se incrusta en los tejidos blandos que la rodean. Y a esto le llamamos onicocriptosis o uñas enterradas. Factores que pueden favorecer que las uñas se entierren. Pues principalmente calzado inadecuado, que estos sean con punta estrecha, la obesidad, el sobrepeso, eso implica mayor presión en la punta de los dedos y también se favorecerán las uñas enterradas. Si hay golpes, llamamos microtraumatismos constantes, repetidos, como les pasa a las bailarinas de ballet, a los futbolistas, y el corte inadecuado que favorece el crecimiento de una espícula. Es lo que tú comentabas, Julio. El corte inadecuado, cortar mal nuestras uñas es el factor fundamental, el más importante para que se llegue a favorecer o se forme esta uña enterrada. Sí, definitivamente. Cuando empezamos, voy a poner mi mano aquí, si el arco de la uña es amplio, debe ser ligeramente recto, pero si le empiezo a cortar este pedacito, lo voy a ir doblando. Y entonces la uña tiene que crecer de aquí hasta acá para emparejarse con el resto de la uña. Pero la piel crece más rápido y bloquea este punto y entonces empieza a irritar la piel y se genera un proceso inflamatorio y doloroso. Ese es el inicio. Generalmente van con el podólogo y le dicen, te tengo que sacar la uña y le cortan toda la línea. Y entonces, este punto que le cortó va a tardar casi exactamente un mes y al mes tienen que repetir el tratamiento. Por eso es frecuente que van al podólogo cada mes durante 4, 5, 6 meses y se les vuelve a enterrar la uña. En caso de uñas enterradas ya de forma más severa, tenemos que utilizar métodos quirúrgicos en los que tenemos que eliminar ciertas estructuras especiales de la uña para modificar la velocidad de crecimiento de la orilla y eso se vuelve más agresivo. Si nosotros pudiéramos tolerar la situación, bajar la inflamación y dejar que la uña crezca desde la base hasta el borde libre, entonces tendríamos menos problema y sería mucho más sencillo. Pero la mayoría de los podólogos nos maltratan a los pacientes y nos mandan retos verdaderamente importantes para tratar en cirugía. Pues la recomendación es que nosotros cortemos nuestras uñas, que lo hagamos en forma cuadrada, que apliquemos cremas adecuadas que contienen urea para disminuir esos callos, evitar limas, los callos no deben de limarse. Esa es una forma en la que podemos cuidar de una mejor manera nuestras uñas y nuestros pies. Veamos las importantes de hoy porque nos van a ayudar a entender muchos aspectos que hemos estado comentando. La primera imagen se llama la agonía que se esconde. Hablamos justamente de microtraumatismos, de golpes constantes o roce o fricción constante que va a favorecer este problema, entre otros.
probablemente muchas alteraciones ortopédicas que tendrán que ser tratadas con un ortopedista, pero las uñas seguramente se van a enterrar mucho más fácil en estos casos. El traumatismo es constante porque el ser humano camina en bipedestación, o sea, en dos pies. Y por el uso de calzados que a veces no son los adecuados, este traumatismo se va exagerando. Si le agregamos una mala técnica de corte, bueno, todo se va complicando. Por consiguiente, las recomendaciones que acaba de dar la doctora Rosana son muy importantes. Buscar, de acuerdo a las necesidades de cada persona, la situación social, porque a veces es importante lucir ciertos vestidos. Digo, no estamos en contra de ello, pero que sean lo más cómodo posible. Y si se tiene que utilizar algún zapato o calzado apretado, bueno, que sea el menor tiempo posible para que no generemos más trauma a las uñas. Así es. Y esto es algo similar. Aquí tenemos una bailarina de ballet, pero podríamos haber tenido a un futbolista, en donde hay un golpe de forma constante de la misma manera. Bueno, pues veamos la segunda imagen, porque aquí es donde vemos una uña enterrada. Vemos lo que los dermatólogos llamamos onicocriptosis y ven el grado de inflamación que existe en esta uña. En esta imagen quiero que observen que hay una lesión oval que tiene bordes amarillentos y puntos rojos en su centro. Esos puntos rojos son dilataciones vasculares por el proceso inflamatorio que se está generando. Quiero que observen los dedos laterales y cómo están doblados de manera exagerada, de tal forma que la uña prácticamente está dirigida hacia el suelo. En este caso, la técnica de corte no era la adecuada y generó un proceso inflamatorio que provoca este tejido inflamatorio exagerado. Aquí la única solución es hacer un procedimiento quirúrgico de remodelar la uña y quitar este tejido redundante. No hay cremas o pastillas o medicamentos inyectables que vayan a eliminarlo. Tenemos que modificar la estructura de la uña porque ya ha sido modificada por la técnica de corte. Si la observamos y seguimos el contorno, es un arco muy marcado que se disminuye o se exagera hacia la lesión que se está viendo en la parte que se une con el otro dedo. Entonces, esto ya es tratamiento del dermatólogo porque es el indicado para tratar estas situaciones. Así es. ¿Cuál es tu opinión? Y nos está haciendo una pregunta Mauricio Rodríguez, y él nos dice que por qué hay tantos podólogos y manicuristas si estos no están certificados, si hay alguna autoridad que los regule. ¿Qué opinas al respecto? Tanto las manicuristas como son actividades de tipo estético, requieren una legislación particular. COFEPRIS regula prácticamente toda la actividad médica. Los podólogos están entre la parte intermedia en algo que es actividad de tipo cosmético y actividad manual, médica, y también deberían ser registrados por COFEPRIS. Sin embargo, se pueden solicitar un permiso que es relativamente sencillo de obtener, y como no se les pide una certificación médica porque su actividad se considera un tanto superficial, fácilmente se establecen. Lamentablemente, en México no hay una escuela adecuada de podología o de pedicurismo. Hay cursos de estética, hay cursos de podología, pero no conocemos los planes de estudio, no son supervisados por ninguna universidad y se quedan limitados. Muchos solamente aprendieron del podólogo que estaba originalmente, es un aprendiz del aprendiz del aprendiz del aprendiz. Y siguen cometiendo los mismos errores de técnica que se utilizan. Hay quienes han rebatido, dicen que sacan las uñas y en internet se generan discusiones bastante agrias, pero al final del día nos complican a muchos pacientes. La mayoría de los pacientes que nos llegan a los consultorios por uña enterrada habían sido multitratados por podólogos por varios meses y no les resolvían la situación. Así es. Pues les mandamos un saludo a todos los amigos que están conectados, a Cielo Azul Meduna, a Tania, que también nos envía un mensaje, a la doctora Laura Erika García Carrillo, que también está con nosotros acompañándonos,
pues muchas gracias a todos por sus comentarios y por acompañarnos para revisar pues este interesante tema. Vamos con la siguiente imagen y esta se llama matricectomía, tratamiento para uñas enterradas. Creo que sería conveniente explicar en el caso de tener una situación como la de la imagen anterior, va a requerir de una corrección quirúrgica y esto se llama matricectomía. ¿En qué consiste? Bien, antes de entrar en la técnica, esta es la situación que vemos frecuentemente. Si vamos mirando la pantalla de izquierda a derecha, ahí es el dedo cuando estamos en el proceso de cirugía. En su parte más izquierda hay un pequeño dibujo que parece un ojal en color violeta y en el borde de la uña se ve una especie de costra. Ese es el tejido redundante por inflamación, el que ha crecido, y vamos viendo que la uña está modificada de alguna manera. No se ve adecuada, tiene una coloración amarillenta, y en el otro lado donde le falta un pedazo, quiero que vean si seguimos el borde de la uña, el borde que va hacia la punta del dedo, van a encontrar la herida y después una punta blanca que es parte también de la uña. Esto es lo que hace el podólogo, corta esa esquinita, pero la corta tan abajo que la uña empieza a crecer en desfase con el resto de la uña. Y como la piel crece más rápido, tapa esa punta y esta punta va a ir generando inflamación y dolor. Cada mes son los periodos de crecimiento de la uña, tiene dolor. Y aunque fue múltiples veces con el podólogo, no podía alcanzar esa punta. Nosotros tuvimos que cortar un fragmento de piel para dejar al descubierto esa punta y vean que es bastante larga. De hecho, en la vista original, esa punta ya había perforado la piel del pulpejo, de la punta del dedo, y generaba ya secreción purulenta. Nosotros tenemos que cortar la orilla de esa uña en ambos lados para evitar crecimientos irregulares y corregirlo. Si nosotros cuidáramos las uñas, evitaríamos mucho esto. Si el podólogo fuera más profesional, hay podólogos bastante buenos, hay que reconocerlo, pero una gran mayoría no tiene idea de lo que está haciendo. Corta la esquinita, hace que se crezca esas pequeñas puntas de las uñas y van generando inflamación. Y entonces llegan en esta situación los pacientes con periodos de dolor intenso, de inflamación. Tomaron todos los antibióticos que les recomendaron y esto no es infección, es proceso inflamatorio. Se gasta mucho dinero en esas cosas, cremas que se aplicaron y nada se resolvió. En la imagen de en medio es a la semana aproximadamente después de haberlo operado. Vean cómo está esa uña, es un poco más pequeña. El dedo que está a un lado es el dedo normal. Tiene todavía la uña cortada casi al ras, pero vean el ancho y la curvatura ligera que tiene la uña y es un aspecto diferente. Pero la uña que nosotros dejamos en la imagen de en medio es una uña que funcionalmente le sirve al paciente y no le va a causar más problemas. No queremos tener más pacientes de este tipo. Nosotros generamos más habilidad porque nos llegan esos casos difíciles, pero no se trata de que el médico sea muy habilidoso para operarlo, sino se trata de que el paciente no llegue a estas condiciones. Así es, pero es muy importante que sepan, porque es parte de lo que nos están preguntando. Iván Frías nos dice que si los médicos generales pueden hacer este procedimiento. Este procedimiento lo deben de realizar principalmente dermatólogos que tienen un entrenamiento en el área quirúrgica y son los cirujanos dermatólogos. Realizamos este procedimiento porque hay mayor experiencia, hay conocimiento de la estructura y precisamente como pudieron ustedes observar posterior a la cirugía, ven que la cirugía pues no se va a alterar, que va a quedar una uña funcional posterior a realizar una matricectomía, pero para que quede en condiciones adecuadas, para que quede en condiciones estéticas adecuadas y funcionales sobre todo, pues esta debe de realizarse por el especialista que tiene experiencia en este campo
en el área de la cirugía dermatológica. Son los médicos más experimentados para realizar atención de este tipo de uñas enterradas, que como lo vimos, ya era un grado importante de onicocriptosis. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Sí? Hay un dato adicional que debemos mencionar. El médico general lamentablemente no sabe de este tipo de cosas porque tiene que ver muchas situaciones de medicina general y esto ya es área de especialidad. Cuando alguien tiene la uña enterrada, llega a una clínica del Seguro Social, por ejemplo, lo primero que hace es quitarle toda la uña. Ese es un error. Para nosotros en dermatología no se debe eliminar la lámina, toda la lámina unguial. Nosotros eliminamos un fragmento de la misma. Al quitar la lámina, genera molestias para el paciente, tiene que esperar un periodo entre 3, 6 o hasta 6 meses o hasta un año para que crezca otra vez completamente la uña, dependiendo de la edad del paciente. Mientras más joven, más rápido, mientras más viejos ya somos de crecimiento lento. Por consiguiente, quitar la uña completamente es molesto y no resuelve completamente todo esto. Bueno, pues veamos la siguiente imagen y esta se llama Pasión por el running, uñas negras en corredores. Hablamos de esos microtraumatismos, esos golpes constantes y algunas actividades deportivas, como los futbolistas, como las bailarinas de ballet, como los corredores. Pues esto es algo que también se llega a formar y esto es un hematoma subungual. ¿Te gustaría explicar un poco al respecto? ¿Sí? Esto ocurre principalmente porque al correr estamos golpeando los dedos contra el suelo, a pesar de que llevemos zapatos, los tenis están acoginados, ya cada vez se hacen mejores tenis para corredor, pero cuando se corren en distancias muy largas o periodos largos de tiempo, puede estar haciendo nada más brincar la cuerda, por ejemplo, y si lo hace con mucha violencia, entonces se puede generar estos pequeños rompimientos vasculares por debajo de la uña y se acumula sangre que va a generar ese moretón. A veces desprende la uña, habrá que drenar esas gotas de sangre, no va a sangrar más el dedo, eso ya es sangre prácticamente coagulada, se vuelve molesto y sí es conveniente drenarlo. Hay que hacerlo con mucho cuidado, hay diversas maneras, tal vez funcionando por la parte distal o haciendo un pequeño raspado en la superficie de la uña para que se salga ese líquido y esperar a que la uña nueva vuelva a crecer. Así es. Son hematomas subunguales, es sangre que se colecta debajo de la uña por un golpe constante como ocurre con los corredores. Vamos a ver la siguiente imagen porque esto son hematomas subunguales, es sangre que está debajo de las uñas, pero esto está en las manos. Y estos son dedos machucados con una puerta, que la gravedad de esto pues puede ser, como lo vemos aquí, muy, muy marcado. Vemos una gran cantidad de sangre que se coleccionó debajo de la uña y como pueden ustedes ver, pues está levantando totalmente la uña. ¿Qué hacer en estos casos? Porque este es un accidente pues muy común que de forma accidental, quizá la puerta nos apachurre los dedos. Pues sí, como dice el refrán, me agarraron con los dedos en la puerta. Cuando se trata de un traumatismo, esto es frecuente en cualquier persona. También lo vemos en obreros, por ejemplo, albañiles, carpinteros, que trabajan con herramientas donde golpean algo. Se dan con el martillo, se les cayó alguna herramienta, se golpean el dedo. Puede ser en los dedos de las manos, en los dedos de los pies. Cuando el obrero no trae zapato especializado con un casquillo que le proteja los dedos, pues esto puede ocurrir con facilidad. Aquí hay dolor, se debe vigilar, aparte de revisar la uña, se debe tomar una radiografía porque puede haber fractura de la falange del dedo y eso ya tiene que resolverlo el ortopedista también, el traumatólogo. Una vez que descartamos que no haya fractura, prácticamente se conserva la estructura ósea, debemos hacer el drenaje de esa sangre acumulada ahí. A veces hacemos pequeños cortes, podemos utilizar instrumentos que hagan perforación como un mini taladro. Algunos
Un equipo de dentista puede ser muy útil para hacer una pequeña perforación para la uña. En fin, tenemos que hacer algo para hacer una perforación en la lámina y drenar la sangre porque puede ser molesta, muy dolorosa en esa situación. Y proteger con algún antibiótico, en estos casos sí es importante, para que el tejido lastimado no se vaya a infectar. Una vez que se quita el dolor, que se drena la sangre acumulada ahí, la uña irá creciendo lentamente. Si se desprende antes o después, pues lamentablemente va a ser incómodo para el paciente, pero no es de peligro. Pero es una situación bastante frecuente. Así es. No es necesario remover la uña que está levantada, esa caerá en su momento. Nos puede ayudar por el dolor y la inflamación, tomar algún tipo de antiinflamatorio para reducir la molestia y, como bien comentaba el doctor Julio Enríquez, pues el drenaje, tratar de eliminar esa sangre que se ha coleccionado por debajo de la uña. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen, porque esta se llama Y me pasó bailando. Nosotros vemos que hay también colección de sangre en una de las uñas. Claro está, es una colección de sangre mucho más pequeña, pero estas son también situaciones en estos grandes desfiles que se hacen, y aquí pues es un desfile que hacen nuestros amigos de Bolivia, y vamos danzando en la calle con estos trajes multicolores, y pues ocurre esto, el hecho de tener este calzado, que son botas, durante largo tiempo, y estar todo el recorrido, pues se va a generar fácilmente. Cuando bailamos un gran periodo de tiempo, pues puede ocurrirnos también estos hematomas subunguales. ¿Cuál es la recomendación si llega a sucedernos esto? Igual, no nada más en los bailes. Por ejemplo, alguien que hace una peregrinación, aquí en México son muy comunes las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe, caminan toda la noche y cuando llegan a descansar se dan cuenta que tienen un moretón debajo de las uñas. Vuelvo a mencionar, no son peligrosos, se vuelven molestos, es por el traumatismo persistente durante mucho tiempo en la estructura. Por ejemplo, en este dedo la uña está ligeramente larga. Cada vez que da un paso se atora ligeramente con el zapato y eso va provocando un microtrauma, como ya lo mencionaba la doctora Rosana, y va a generar el problema de un hematoma. Si es posible drenarlo, igual se puede puncionar la piel que se está separando porque se forma una pequeña ampolla por debajo de la uña y entre el dedo. Se puede drenar por ahí o buscar algún médico para que ayude con esto. No es necesario, en estos casos, si el hematoma es pequeño, no es necesario quitar toda la uña. A lo mejor requiere un analgésico para quitar las molestias y alguna crema que contenga antibiótico para prevenir una infección si ya se rompió el ámpula que tiene el contenido sanguíneo. Sí, en cuanto a los medicamentos que se deben tomar, nos hace la pregunta Licha Delgado. ¿Sugieres alguno en particular? Bien, uno de los más sencillos sería ibuprofeno. De acuerdo, hay que saber la dosificación en este caso. Si es para un niño, hay jarabes. Si es para adultos, son tabletas de 400 miligramos aproximadamente las más adecuadas, porque no se requiere una gran cantidad de medicamentos y solamente es para quitar la molestia que se está presentando en estos casos. Así es, un antiinflamatorio será de utilidad, y un antiinflamatorio como el ibuprofeno podría ser el que tomáramos si nos llegara a ocurrir algún problema como este caso. La siguiente imagen, pues esta se llama uña en pinza. Bien, este es un problema evolutivo de la onicocriptosis. La uña enterrada empieza con la incurvación de la lámina unguial, se va enterrando. Si por alguna razón siguió algún tratamiento, pasó los periodos de inflamación, los toleró de alguna forma, siguió yendo con el podólogo le siguió cortando las orillitas, modifica la función y el tamaño de la uña y entonces la uña se empieza a hacer más curva, se vuelve cerrada, así como pongo la mano. La uña tendría una expansión de esta forma y esto se va cerrando y se va agarrando prácticamente a la piel del dedo.
En la imagen del lado izquierdo vemos como en el dedo mayor la uña se ve pequeña porque está plegada. Pero en la imagen del lado derecho la uña está completamente cerrada sobre sí misma, parece una corneta puesta al revés. Esto es una uña inútil. La uña de la primera imagen puede ser más o menos servible y esta uña ya tan plegada es inútil. La estructura del lecho unguial, que es la parte blanda por debajo de la lámina unguial, que es la parte dura, puede conservarse y tenemos que hacer aquí ya procedimientos de cirugía especializado que llamamos plastía del lecho unguial. Se quita la lámina, la parte dura, se extiende el lecho, que es la parte blanda, para dar una nueva conformación a la uña, para que vuelva a crecer. Aquí participan muchas cosas, el calzado, la forma de corte, estuvieron yendo al podólogo, le sacaron varias veces las uñas, no acudió a tratamientos convenientes. Los mexicanos somos de esperarnos mucho tiempo para acudir a una institución para recibir un tratamiento. Eso es área del dermatólogo, no del podólogo ni del ortopedista en este caso. Aquí sí ya no se corrigen de manera sencilla, pueden, a pesar de haberse hecho una cirugía conveniente, pueden seguir teniendo deformaciones de las uñas. En el caso mínimo necesario, lo que hacemos es modificar la forma de la nueva uña para que sea más cómoda para el paciente, para que sea funcional y le quite molestias. No hay que hacer cosas exageradas. Nosotros nos esperamos demasiado para ir al médico adecuado y llegamos con estas situaciones muy complejas. Bueno, pues si es el caso de alguno de ustedes, deben de acudir con el cirujano dermatólogo para que se les realice una plastía unguial y se resuelva su problema. El tratamiento se los va a ofrecer su dermatólogo, no el podólogo. Bueno, pues vamos a ver la siguiente imagen porque es otro problema también muy común y esto se llama exostosis subunguial. Afortunadamente, este es un problema un poco menos frecuente. Lo más frecuente son las uñas enterradas. La siguiente sería las uñas ya dobladas que generan esas uñas plegadas como la que acabamos de ver. Esta es una situación diferente. La deformación de la uña no es por alteración de la uña, sino por una alteración del hueso que está por debajo de la misma, la falange distal, en el cual por algún traumatismo o alguna otra situación infecciosa inflamatoria generó un crecimiento del hueso. En la imagen de la radiografía se podría ver más o menos que en el huesito más distal, el último hueso del dedo, hay un crecimiento hacia arriba. Lo importante es que aquí, conforme va creciendo, acuden nuevamente con el podólogo, les da varias cosas. Es muy común que por el aspecto le dicen, tienen un hongo. Yo no sé cómo puede un podólogo distinguir un hongo. Nosotros, incluso aun cuando tenemos una imagen clínica bastante definida de lo que son las infecciones por hongos en las uñas, mandamos un estudio al laboratorio para que nos confirme que realmente hay una parasitación por hongos. Si el laboratorio no lo confirma, entonces no le doy tratamiento. Pero llegan muchos pacientes que ya tomaron medicamentos antimicóticos y otra serie de tratamientos que estamos teniendo para este tipo de situaciones. Entonces, aquí ya se hace un tratamiento especializado. Esto también es área del ortopedista porque son quienes también lo ven. Y debe ser manejado de manera adecuada porque ya requiere una cirugía donde se tiene que hacer una fractura del crecimiento óseo, se debe proteger al paciente con antibióticos, se debe hacer con medidas de esterilización estrictas porque ya estamos tratando estructuras internas del organismo. Nos llegan con mucha frecuencia precisamente estos pacientes, la mayoría son jóvenes, pueden haber sufrido un traumatismo porque patearon con cierta fuerza el balón de fútbol o se tropezaron o les cayó algo. Hay generalmente algún antecedente de este tipo y ya lo sabemos distinguir. Muchos pacientes esperan, llevan prácticamente 6 meses, 1 año con el crecimiento de la uña y ya hasta que se deformó de manera importante acuden al médico. Si vemos algo que no cuadra en estas situaciones,
es importante volver, y acudir a las instituciones donde hay dermatología o a un dermatólogo privado para que nos den el diagnóstico correcto y nos sugieran el tratamiento conveniente. Bueno, pues justamente en relación a los tratamientos convenientes, Iván Frías nos está haciendo una pregunta. Y en relación a la plastía unguial, en estos casos de uña en pinza o también llevarlo al tratamiento quirúrgico que pudiera requerir estos problemas de exostosis subungueal, ¿es caro realizarse el procedimiento? Nos está preguntando. Y también aparte de si es caro la recuperación es pronta. Bien, el costo está en relación con el tratamiento que se tiene que hacer, porque a veces nos cuestionan los médicos que por qué cobramos tan caro. Primero porque es una técnica complicada. Hay que hacer un cuidado del paciente, prevenir complicaciones precisamente y asegurarte que el resultado sea el conveniente para el paciente. Decir un costo, pues va a depender de circunstancias de cada médico. No sé, en algún hospital, imagino Ángeles del Pedregal, pueden ser varias decenas de miles de pesos. Tal vez una clínica establecida de un dermatólogo a lo mejor tiene un costo menor. Hay que preguntar en cada situación cuál es el costo que se pueda tener. No quiero dar una cifra para no parecer tendencioso hacia cierta situación, porque va a depender de con quién ustedes acudan. Lo importante es que les ofrezcan el tratamiento más conveniente bajo las medidas de seguridad y de cuidado también más convenientes y que el resultado sea el que se requiere para la situación patológica que se está sufriendo. La uña en pinza puede requerir un tratamiento relativamente más sencillo, pero la exostosis ya es un procedimiento más invasivo porque llegamos hasta el hueso y el hueso es muy susceptible de infectarse y se requieren mucho mayores cuidados que otras situaciones. Entonces, lo conveniente es ponerse en contacto con el especialista adecuado y ver una o dos opiniones para antes de decidirse con quién se trata. Bueno, pues justamente, ¿qué te parece si con la siguiente imagen que se llama tratamiento de exostosis subungueal platicas cómo es este tratamiento? Justamente va a ser un tanto más delicado que el manejo de una uña en pinza. ¿Cómo es este tratamiento quirúrgico de una exostosis subungueal? Bien, vamos a aprovechar las imágenes. En la imagen del lado izquierdo parece que existiera un callo que está saliendo por debajo del borde de la uña. Pero si lo tocamos es una estructura muy dura. Pueden aplicarle, nos han llegado pacientes que dicen, no, pues sí tenía un callo, le aplicaron callicidas de todo tipo de ácidos, y lo único que lograron es que se endureciera más. En la imagen del lado derecho ya se quitó la cubierta de esta estructura y vemos una superficie lisa amarillenta que es el hueso que está creciendo. Se tiene que tomar una radiografía antes de hacer el procedimiento para ubicar la posición exacta de la misma en la falange distal del dedo. Una vez que se hace esa determinación, se confirma el diagnóstico, entonces se debe hacer el planeamiento de la cirugía. Tenemos que abrir, a veces tenemos que eliminar la lámina unguial, levantar el lecho unguial, que es una estructura delicada. No se debe mantener la integridad de esta estructura para que cuando se complete la cirugía y se reponga en su lugar, permita el crecimiento de la uña de forma adecuada. Si yo maltrato esta estructura que llamamos lecho unguial, la uña va a crecer deformada. Por eso también se vuelve delicado este manejo. Las uñas nos aguantan muchas cosas, nos soportan las presiones, ayudan a caminar, pero el manejo de la misma es de delicadeza. Y el hueso se debe cortar de cierta forma para prevenir un nuevo crecimiento de hueso. Si nada más lo cortamos y dejamos bordes del mismo dentro del hueso, puede, en la superficie del mismo, puede volver a crecer y generar un crecimiento mayor. Por consiguiente, son cirugías que deben ser hechas con personas que tengan ya habilidad, conocimiento de lo mismo, y eso, vuelvo a decir, determina en cierta manera algún costo, alguna
situación especial en cuanto al manejo de este tipo de pacientes. La exostosis no duele. Duele cuando ya creció, modificó o deformó la uña, o porque ya está rozando con el zapato, ya no les cabe el zapato, ya no pueden caminar adecuadamente. Y se vuelve una situación bastante especial en cuanto a su manejo. Así es. Vamos con la siguiente imagen, que esta es igual muy interesante. Y esta dice distrofia unguial. No todo lo que sea una uña alterada en su forma, pues es un hongo. No es hongo, es distrofia unguial y esto no es hongo. Y hay muchas enfermedades de la piel que inclusive pueden llegar a generar cambios en las uñas, como son la psoriasis, la dermatitis atópica, cuando hay alopecia areata. Hay medicamentos como tetraciclinas, como quinolonas, ciertos medicamentos que son antihipertensivos. Hay en general muchas situaciones que pueden generar estos cambios en las uñas, así que no todo lo que vean feo en las uñas es un hongo. Y esta es la causa por la que les hacemos la recomendación de acudir con un dermatólogo si tienen algún problema en las uñas, porque es el médico que tiene esa experiencia para poder diagnosticar adecuadamente. Lo que acaba de mencionar la doctora Rosana es muy correcto. Es importante hacer un diagnóstico. Si yo nada más porque veo esta uña que está deformada prácticamente en la tercera parte, la que ya está en el borde del dedo, y decir que es un hongo, completamente estaría equivocado. Las infecciones por hongos tienen ciertas características. Uno allá en la especialidad va aprendiendo a distinguirlas. No todas las deformaciones de las uñas son hongos. Si tengo alguna duda, mando a hacer un estudio que se llama examen directo. Se raspa la uña, se ve al microscopio y se distinguen si existen los elementos de los hongos o no. En este caso, yo estaría observando que la parte más hacia adentro de la uña está bastante lisa y solamente la parte de la orilla que va hacia la punta del dedo está deformada. Aquí me parecería que pudo haber sido un traumatismo o pudo haber sido alguna otra cosa que ocurrió en la uña. Hay muchísimas situaciones. Pero como va creciendo la uña, voy viendo que ese elemento se va desplazando y se va eliminando y por consiguiente la uña se ve más sana. No puedo definir cuál fue la causa. A lo mejor le hicieron un tratamiento de pedicurismo, a lo mejor le pusieron una pintura porque ahora se pintan la orillita de las uñas y las pinturas hay que tener mucho cuidado. Hace rato lo mencionó la doctora Rosana. Las pinturas para las uñas contienen solventes muy particulares o elementos pigmentarios también muy particulares o abrillantadores. Todas estas sustancias pueden ser perjudiciales de manera importante para la estructura de la uña. Por eso, incluso la misma acetona o los elementos de la acetona o los elementos con que se despintan las uñas pueden dañar toda la superficie de la uña y generar alteraciones de este tipo. Por eso hay que ser muy cautos en lo que se están aplicando. Las pinturas no van a causar alergia, causan un proceso irritativo en la piel y ese proceso irritativo es una inflamación que modifica la estructura de la lámina unguial y la deforma semejante a lo que estamos viendo. Por consiguiente, yo recomendaría no cambiarse tan frecuentemente el color de las uñas y ser más cautos con el pigmento que están usando. Como dice el refrán, lo barato sale caro. Pigmentos baratos o pinturas baratas pueden ser muy perjudiciales y tal vez habrá que hacer un gasto un poquito más alto para tener un producto de mejor calidad y que no maltrate nuestras uñas. Bueno, seguramente han aprendido mucho acerca de las uñas y cómo cuidarlas. Y como nosotros queremos apoyar el cuidado de sus uñas, de sus manos y sus pies, entonces por eso les tenemos un regalo y es hidratación para las uñas, para los pies y para las manos. ¿Y cómo vamos a podernos ganar este kit? Pues vamos con las preguntas de la trivia. La primera pregunta dice, ¿cómo funciona Uriadin Podos Gel Oil?
Uriadin Podos Gel Oil. El inciso A, su acción antirrojeces ayuda a combatir manchas en los tobillos. Inciso B, Uriadin Podos Gel Oil elimina las asperezas, rugosidades y engrosamientos del talón y la planta del pie. Y el inciso C, repara la resequedad de las piernas y rodillas y ayuda al blanqueamiento del área. ¿Cuál es la respuesta del 1? ¿A, B o C? Recuerda, vía inbox al Facebook de la Fundación Mexicana para la Dermatología. La siguiente pregunta, ¿qué dice? Pues la siguiente dice, ¿en qué momento es recomendable utilizar Uriadin crema de manos? Inciso A, en cualquier momento, siempre que se busque una hidratación y humectación en las manos. Inciso B, idealmente durante la ducha y aplicar por todo el cuerpo. El inciso C, después de aplicar una crema humectante. ¿Cuál será la respuesta de la número 2? Inciso A, B o C. Vamos con la 3. Esta dice, menciona 2 características de Skin Nails. Bueno, pues el inciso A dice, fortalece las uñas con un acabado invisible y les aporta queratina. El inciso B, sus propiedades exfoliantes ayudan a mejorar la textura de la uña y a combatir los hongos. Y el inciso C dice, funciona como un esmalte gracias a la variedad de tonos. La pregunta 3, 3 incisos, ¿cuál es la respuesta? Y la número 4, cuéntanos, ¿por qué quieres ganarte este fabuloso kit? Cuéntanos, escribe tu respuesta. Mándalas vía inbox al Facebook de la Fundación Mexicana para la Dermatología y en el lugar que te encuentres, en cualquier lugar de la República, podrás disfrutar de estos productos que Skin nos ha dado para ti. Bueno, pues a partir de hoy seguramente vamos a cuidar mejor las uñas, las manos y los pies porque ya hemos visto la importancia que tienen. Recuerden, si tienen algún problema en las uñas, deben acudir con el dermatólogo. Requieren un diagnóstico, tal como lo hemos mencionado, y un tratamiento adecuado para evitar complicaciones, para evitar que los casos se vuelvan más severos y sean más difíciles de solucionar. Y por supuesto que no toda la alteración en el color, en el grosor, en la textura de la uña es un hongo. Esto lo diagnostica el dermatólogo. Y que el manejo de las uñas enterradas, pues en la mayoría de los casos va a requerir de un tratamiento quirúrgico, una cirugía en tus uñas. Y el cirujano dermatólogo es el médico especializado en este tipo de casos. Doctor Julio, si nuestros amigos desearan contactarte, ¿cómo lo pueden hacer? Bien, la forma más sencilla, yo soy muy anticuado, no soy tanto de redes sociales. Les doy mejor un teléfono al 55 52 50 62 86. Es la vía más directa. Aunque tengo página, discúlpenme, no entro mucho a la página, se me olvida y soy muy lento para manejar la tecnología. Entonces el teléfono me parece que es una forma mucho más directa y rápida. Y muchas gracias por la atención, es un gusto participar en estos foros. Creo que es importante conocer estos datos que la dermatología puede ofrecer para el cuidado de nuestra piel, de nuestros elementos de la misma piel y no caer en situaciones inconvenientes. Muchas gracias, doctor Julio. Les recuerdo a los amigos que nos están viendo que las respuestas deben enviarlas no al chat, sino por inbox a la página de la Fundación Mexicana para la Dermatología, el Facebook de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Vía inbox al Facebook de la Fundación Mexicana para la Dermatología, no al chat. Pues ya nos dio
datos de contacto del doctor Julio Enríquez Merino, si alguien desea contactarlo porque está teniendo algún problema de este tipo y requieren pues una solución. Les recuerdo que existe en la página web de la Fundación Mexicana para la Dermatología pues un directorio de dermatólogos certificados, de dermatólogos que tienen experiencia en estos casos, de muchos cirujanos dermatólogos en cualquier lugar de la República en el que se encuentren. Seguramente van a encontrar el dermatólogo experto que pueda solucionarles el problema. Visiten nuestra página www.fmd.org.mx. Muchas gracias, doctor Julio Enríquez, por haber estado con nosotros compartiendo pues toda esta valiosa información. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un gusto para mí. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy durante esta transmisión. Es un placer para nosotros que ustedes estén viéndonos, que estén disfrutando y aprendiendo mucho de la mano de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Les recuerdo que nos sigan en redes sociales, que le den like a este programa, que lo compartan para que esta información llegue a mucha gente. Y si este programa te gustó, puedes verlo en la página oficial de YouTube de la Fundación Mexicana para la Dermatología y puedes ver este y puedes ver todos los programas que hemos hecho. Te esperamos nuevamente en nuestro siguiente Facebook Live en 15 días, jueves a las 8 de la noche. Un fuerte abrazo para todos ustedes y que pasen una linda noche.